Bienvenidos a este vídeo educativo sobre la educación en la Edad Media y la influencia de la Iglesia. La Edad Media, también conocida como el Medievo, abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Fue una etapa de grandes transformaciones en Europa, marcada por la caída del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo como fuerza dominante en la vida social, política y cultural. Durante este periodo, la Iglesia se convirtió en el centro del conocimiento y de la enseñanza. Los monasterios, las catedrales y posteriormente las universidades fueron espacios donde se preservó el saber antiguo y se formaron las nuevas generaciones. La educación medieval no tenía como fin principal la formación científica o técnica, sino la formación moral, espiritual y religiosa. En este recorrido exploraremos cómo la Iglesia moldeó la educación, las ideas de pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y también la importancia de la educación caballeresca en la sociedad feudal. Durante la Edad Media, la Iglesia fue el eje de la educación. Los monjes y sacerdotes eran los principales maestros, y el latín, la lengua de la Iglesia, se convirtió en el idioma universal del saber. Las escuelas monásticas y catedralicias surgieron en los monasterios y catedrales, donde se enseñaban las llamadas 7 artes liberales: el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Estas instituciones no solo transmitían conocimientos, sino que también inculcaban valores cristianos como la obediencia, la humildad y la fe. Gracias a la Iglesia, gran parte del conocimiento clásico fue preservado mediante la copia de manuscritos en los scriptoria de los monasterios. La educación medieval, por tanto, tenía un propósito espiritual: conducir al ser humano al conocimiento de Dios y a la salvación del alma. Uno de los pensadores más influyentes de la educación medieval fue San Agustín de Hipona, quien vivió entre los años 354 y 430. San Agustín propuso que el conocimiento verdadero solo podía alcanzarse a través de la iluminación divina, es decir, cuando Dios permite al alma comprender la verdad. Para él, enseñar no era simplemente transmitir información, sino guiar al estudiante hacia la verdad interior, porque el conocimiento auténtico se encontraba en el alma, no en el mundo material. Defendió la importancia de la introspección, la lectura reflexiva y la formación moral. En su obra de Magistro, el maestro, explicó que el maestro humano solo ayuda al alumno a descubrir la verdad, pero el auténtico maestro es Dios, que habita en la mente del hombre. Gracias a estas ideas, San Agustín estableció las bases de la educación cristiana, centrada en el alma, la fe y el amor a Dios como fuente de todo saber. Siglos después, en el siglo XIII, otro gran pensador marcaría profundamente la educación medieval: Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino buscó conciliar la fe cristiana con la razón filosófica de Aristóteles. Su filosofía, conocida como tomismo, afirmaba que la razón y la fe no se oponen, sino que se complementan. Para él, el conocimiento humano comienza por los sentidos, pero alcanza su plenitud en la razón iluminada por la fe. En su obra Summa Teológica, explicó que la educación debía formar tanto la inteligencia como la voluntad, orientándolas hacia el bien. Las universidades medievales, inspiradas en su pensamiento, adoptaron un método basado en la disputa y la argumentación lógica, lo que dio origen a la escolástica, un sistema de enseñanza que fomentaba el razonamiento y el debate. Santo Tomás de Aquino contribuyó así a transformar la educación en una práctica más racional y estructurada, sentando las bases del pensamiento académico europeo. En paralelo a la educación eclesiástica y universitaria, existía otro tipo de formación: la educación caballeresca. Esta se desarrollaba en el contexto del feudalismo, donde los hijos de los nobles eran preparados para servir al rey y defender la fe cristiana. Desde temprana edad, los jóvenes nobles ingresaban en castillos para formarse como pajes, escuderos y, finalmente, caballeros. Su educación combinaba el entrenamiento físico con la enseñanza de valores morales como la lealtad, la valentía, la justicia y el honor. El ideal caballeresco promovía el respeto a Dios, la protección de los débiles y el servicio al prójimo. Aunque muy diferente de la educación monástica, compartía con la Iglesia el propósito de formar individuos virtuosos y fieles a la moral cristiana. La educación en la Edad Media, guiada por la Iglesia, sentó las bases de la enseñanza occidental.
Los monasterios preservaron el conocimiento clásico, las universidades medievales dieron origen al sistema educativo formal que aún utilizamos, y pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino unieron la fe con la razón, el alma con el intelecto. Incluso hoy, muchas instituciones educativas conservan valores heredados del pensamiento medieval, como la búsqueda de la verdad, la formación ética y el desarrollo integral del ser humano. La educación moderna, aunque laica y científica, todavía refleja esa herencia, el deseo de comprender no solo el mundo exterior, sino también el interior. Así, podemos afirmar que la educación medieval, lejos de ser una época oscura, fue el cimiento sobre el cual se construyó la tradición educativa de Occidente.